Leemos en 1 Corintios el capítulo 13 y los versos 7 y 8, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. En esta lección vamos a considerar la frase todo lo sufre. La palabra griega traducida sufre tiene varios significados. Quiere decir soportar, cubrir con silencio, ocultar, contener o techar. Todos estos significados describen el amor divino. El amor soporta y sufre. También cubre y oculta el pecado y desea contener la magnitud y el alcance del daño de las ofensas. Primero vamos a considerar que Dios nos ama a nosotros con esta clase de amor. Leemos en Romanos el capítulo 4 y los versos 6 al 8. Romanos 4, los versos 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Nuestros pecados están cubiertos por la sangre de Jesucristo. Esta cubierta del pecado no es un encubrimiento, más bien es una eliminación de la culpa del pecado mediante la ejecución de la justicia. No importa lo que usted haya hecho, el amor de Dios puede sufrirlo, soportarlo y cubrirlo por la sangre de Jesús. Vemos este amor también en el amor de Dios por sus hijos, en el Salmo 51 y los versos 9 y 10. El Salmo 51 y los versos 9 y 10. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David había pecado gravemente contra Dios. Sin embargo, debido a que David se arrepintió de su pecado y se entregó al amor de Dios, el amor de Dios fue suficiente para sufrir y cubrir el pecado de David. Aunque el pecado de David le causó mucho dolor y tristeza por el resto de su vida, el daño de su pecado fue contenido y no fue permitido impedir su comunión con el Señor. No importa cuán miserablemente haya fallado usted, como hijo de Dios, recuerde que el amor de Dios todo lo sufre. Debe descansar en el amor de Dios y arrepentirse y abandonar su pecado. Ahora podemos considerar que nosotros debemos amar a Dios con este amor que todo lo sufre. En 1 Corintios el capítulo 11 y el verso 31, 1 Corintios el capítulo 11 y el verso 31, leemos: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si amamos a Dios, cubriremos nuestro propio pecado y contendremos su daño por juzgarlo de acuerdo con las instrucciones de Dios. Cuando el pueblo de Dios rehúsa a arrepentirse del pecado, el daño del pecado causa estragos entre el pueblo de Dios. Siempre hay consecuencias y cicatrices debido al pecado, pero podemos contener el daño por juzgar nuestro pecado y por llamarlo como Dios lo llama. Podemos evitar que nuestros fracasos le roben a Dios su gloria y podemos evitar que nuestro pecado nos robe lo mejor de Dios si simplemente amamos a Dios con un amor que todo lo sufre. Tal amor nos hará juzgar el pecado en nuestra vida,
por obedecer sus instrucciones para arrepentirnos y volver a la obediencia. Debemos también amar a nuestro hermano con este mismo amor que todo lo sufre. 1 Pedro, el capítulo 4 y el verso 8. 1 Pedro, el capítulo 4 y el verso 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor no barre los pecados de un hermano debajo de la alfombra, no encubre el pecado, sino que ayuda al hermano caído a contener el daño de su pecado y a dirigirlo al poder de la sangre de Jesucristo de limpiar su pecado y cubrirlo. Leemos en Gálatas el capítulo 6 y el verso 1. Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La palabra griega traducida restaurar significa reparar, ajustar o completar. El amor demanda que el pecado sea cubierto y su daño contenido por la aplicación del remedio, el arrepentimiento y el regreso a la piedad y la obediencia. Demasiadas veces el pueblo de Dios ha tenido miedo de confrontar a un hermano o hermana que vive en abierta rebelión contra la palabra de Dios por pensar que tal confrontación causaría daño. El pecado es la causa del daño. El amor sufre, soporta, cubre y contiene el daño del pecado por ayudar al hermano caído a ser reparado, ajustado, completado y devuelto a un lugar de utilidad y servicio para la gloria de Dios. El amor le hará a usted que ayude a su hermano o hermana caída a ver su necesidad de abandonar su pecado destructivo y regresar a una vida de obediencia y piedad. El amor le dará la fuerza para sufrir y soportar todas las molestias, la incomodidad y el labor de tal tarea. El amor todo lo sufre.